Bueno, vamos a dar inicio al capítulo 9 de 12 de nuestra capacitación de los grupos de aplicación de la palabra. Y como todo capítulo, el título de este es muy similar a los otros, en donde se nos dice que oren los unos por los otros. Entonces, esa es una expectativa del reino, una expectativa del rey para sus hijos, que estemos orando los unos por los otros. Y el versículo ancla que usó el autor de este material fue Santiago 5:16, que fue el mismo que usó la sesión antepasada. Dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ok, ese es el versículo base. Obviamente hay otros versículos que nos animan, nos exhortan a estar orando los unos por los otros. Me pongo mi tiempo, no me quiero pasar y quiero que se vayan temprano hoy. Vamos a leer el primer párrafo. Como ya habrán notado, nuestro verso principal para este capítulo es el mismo del capítulo 7. No es una coincidencia que el precepto de orar unos por otros vaya inmediatamente después de la confesión. A lo largo de la Biblia encontrará oraciones de confesión, así como oraciones de arrepentimiento. Oraciones por la provisión y misericordia de Dios y para que se haga su voluntad. De hecho, hay una idea evidente sobre la oración en la Biblia. Se trata del corazón de Dios, su voluntad y su provisión para el mejor interés nuestro. En este capítulo vamos a aprender cómo podemos pasar de la oración superficial, espiritualmente inmadura y enfocada en uno, a la oración profunda, auténtica y centrada en Dios. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me emociona aprender este tema. De pasar de la oración inmadura, centrada en uno mismo, superficial, la oración que le haríamos a Papá Noel o a los Reyes Magos, si eres de aquí de México, o a cualquier otro genio de la lámpara, que vamos a ver más adelante, a una oración centrada en el Dios vivo, en el que está sentado en el trono. Yo creo que mucho de la falta del entendimiento de lo que hay que pedirle a Dios es porque precisamente no entendemos quién es ese Dios. Y por eso es que pedimos mal. Y como diría Santiago, pedimos para nuestros propios placeres. ¿Por qué? Porque pedimos centrado en la tierra, en la gloria del hombre y no en la gloria de Dios. Así que vamos a aprender de eso hoy y espero estés listo para lo que vas a escuchar hoy. Dice: lo primero que debe entender acerca de la oración es que Dios se preocupa más por usted que por sus circunstancias. Eso no quiere decir que no le importa por lo que usted está pasando, o las dificultades o sufrimiento que ha soportado. Pero Dios se preocupa más por su carácter, su crecimiento, su condición espiritual y su relación con Él que por cambiar sus circunstancias. Dios quiere que experimente alegría, sea bendecido y sobrelleve el sufrimiento con esperanza. Pero más que nada, quiere que usted se vuelva más y más como Él. A veces, Dios provoca ese cambio usando pruebas, el sufrimiento y nuestro propio pecado. Él usa todas las circunstancias de la vida para moldearnos conforme a la imagen de su Hijo. Y lo hace exponiendo nuestro pecado, fortaleciendo nuestra fe y construyendo nuestro carácter. La pregunta es: ¿está orando con fervor en su grupo para ver que sucedan estas cosas? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Hacia dónde está orientada mi oración? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación detrás del por qué pido y por qué pido lo que pido? ¿Es la gloria de Dios o mi gloria? ¿Es su voluntad sobre la mía o mi voluntad siendo complacida? ¿Es mi conformación a la imagen de Cristo o simplemente la vanidad de mis caprichos y mis deseos mundanos?
¿Se dan cuenta de la diferencia entre una perspectiva o la otra? ¿Cómo una o la otra puede cambiar radicalmente la forma en la que cuando yo estoy de rodillas ante ese Dios que digo adorar, las palabras que salgan de mi boca en ese momento? Es totalmente extrema, es totalmente opuesta, me atrevo a decir. Dice, vamos a continuar el siguiente párrafo. Cuando compartimos de nuestras vidas en los tiempos de rendición de cuentas, a menudo nos enfocamos en los problemas de la vida, oramos para que nuestros matrimonios sean mejores, por menos estrés y más paz, y para que nuestros trabajos o paternidad sean más agradables y gratificantes. No hay nada de malo en orar por esas cosas, pero ¿con qué frecuencia hacemos estas oraciones con desinterés, como si fueran peticiones vanas, en lugar de buscar la respuesta de Dios y buscar la verdad en las respuestas que nos ha dado en su palabra? Es posible que algunos de nosotros admitamos que tenemos miedo de saber lo que Dios realmente piensa. Podría pedirnos que confesemos nuestro pecado, o que cedamos el control, o que afrontemos sufrimiento por nuestro crecimiento y por Él. Pero que lo que debemos entender es que al someternos a Dios de esas maneras, Él nos refina para que podamos ayudar mejor a los demás y para que seamos mejores ministros del Evangelio. Eche un vistazo a lo que dice Pablo en 2 de Corintios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Él. ¿Te das cuenta por qué Dios permite lo que permite? ¿Te das cuenta por qué Dios se agrada de que a veces sus hijos pasen por tribulaciones, por dificultades, aunque sea expuesto nuestro pecado? Porque esas son las cosas que moldean a sus hijos. Y aún en medio de esas cosas horribles de la vida que a veces nos pasan o que calificamos como horribles, y muchas veces por culpa de nuestro propio pecado, por culpa del pecado del mundo, aún en medio de esas cosas Dios tiene propósitos para nuestras vidas. ¿Te das cuenta lo hermoso que dice Pablo en su carta? Que Él nos consuela en toda tribulación nuestra, ¿para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Lo que está diciendo básicamente es esto: Dios es uno, Dios tiene una esencia divina, Dios es perfecto, Dios tiene atributos, y todo lo que es Él y representa es lo que me debería de traer a mí consuelo. El hecho de que Él sea soberano sobre las circunstancias me debería de consolar. El hecho de que Él todo lo que permite lo hace con sus propósitos eternos para traer bien a sus hijos, me debería de consolar. Todo lo que la Biblia nos revela de la persona de Dios debería de traer consuelo a mi vida. Y es precisamente a través de esas tribulaciones que Él permite en nuestras vidas que Él forma el carácter de Dios en mi vida. La imagen de Cristo en mi vida, para que cuando yo vea a alguien en aflicción, yo actúe de la misma forma que Dios actuó conmigo cuando estaba bajo esa aflicción, bajo ese problema, bajo esa tribulación. ¿Te das cuenta? Básicamente Dios nos quiere usar como un espejo de lo que Él ya es para traer consuelo a otros. Básicamente es lo que el texto nos está diciendo, porque si no, entonces ¿por qué está diciendo para consolar a los que están en cualquier aflicción? Con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Obviamente el consuelo de la afirmación de lo que su palabra dice, que quién es Dios, todos sus atributos, su persona, su carácter, su esencia. Todo lo que es Él deberíamos estar buscando imitar nosotros. Si nos decimos seguidores de Jesús, si nos decimos que somos aquellos que hemos sido salvados con el propósito de ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Y adivina qué?
Cristo, aunque era perfecto, la Biblia dice que Él aprendió perfección por medio del sufrimiento. ¿De qué perfección está hablando? Si ya era perfecto. Simplemente de ejecutar correctamente cada una de las cosas que tenían que ser ejecutadas en su persona y responder de forma adecuada a cada una de las pruebas, circunstancias y situaciones que Dios le traía en su humanidad, para no pecar en contra de Dios, para no deprimirse, para siempre estar gozoso de que la voluntad de Dios prevaleciera en su vida, aún en su más grande tentación. Cuando ya estaba en vísperas de ser clavado en esa cruz, él oró para que la voluntad de su Padre prevaleciera sobre la suya, que la copa de la ira que iba a ser derramada en su persona no fuera apartada al final del día, si esa era la voluntad de Dios. Entonces, de eso es lo que está hablando, y todos sus sufrimientos fueron un instrumento que también Dios usó para formar el carácter divino que ya era de Cristo de por sí, pero simplemente para llevarlo a cabo, para palparlo de forma práctica, en la aplicación correcta. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo esta mañana. Y muchas de las veces lo va a hacer por medio de otros, pero sobre todo lo va a hacer por medio de su palabra y la forma correcta en la que pidamos que su palabra permee nuestras vidas. Amén. Vamos a continuar con el siguiente párrafo. Dice, a veces pensamos que tenemos que convencer a Dios de que nos dé cosas que quizás no quiera para nosotros o para otra persona. Y otras veces tomamos el enfoque del genio en la lámpara, donde hacemos peticiones al aire esperando que Dios nos conceda nuestros deseos, independientemente de cómo se sienta al respecto. Cuando miramos el ministerio y la vida de oración de Jesucristo, una cosa es clara: Él estaba más preocupado por hacer la voluntad de Dios que la suya. Según Juan 5, 14 al 15, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él responde y dice así: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, ¿cuál es la confianza de que la oración de Dios va a ser respondida para los hijos de Dios? ¿Cuál es esa confianza que tenemos? Que si pedimos conforme a su voluntad, nos va a ser dada. Nos va a ser dada. Voy a poner un ejemplo muy práctico, muy simple. Suponiendo que mañana es mi cumpleaños, y suponiendo que yo ya he expresado a la mayoría que a mí me gusta el pastel de 3 leches. ¿Ok? Ustedes ya tienen ese dato de mi persona, de algo que me agrada. Ajá. Ustedes van a ir aquí a La Esperanza y van a pedir, ¿qué es lo más probable que van a pedir cuando vayan allá si ya tienen ese dato? Pero ahora se las voy a cambiar. Imagínense que ustedes no saben que yo soy el dueño de La Esperanza. Y yo me entero que ustedes hacen esa orden. ¿Ustedes creen que lo más probable van a encontrar un obstáculo para que esa petición que ustedes hicieron se cumpla? ¿Esa orden que hicieron? No, yo voy a encargarme de remover todo obstáculo para que haya los ingredientes correctos en La Esperanza, para que ustedes el día que pidieron el pastel, como lo pidieron, según la requisición o según los deseos que ya hay en el corazón del pastor Omar, les sea concedido. Amén, un pastel de 3 leches. Pues así con la persona de Dios. Él ya su voluntad ya está establecida. Sus anhelos, sus deseos, su carácter, su persona. Y no hay nada que Él va a refrenar a nosotros siempre y cuando se alinea a su voluntad. Es absurdo pensar así.
Así como sería absurdo pensar que el día que tú fueras a recoger ese pastel que ordenaste en La Esperanza, donde el dueño de la pastelería soy yo, lo que te entregan es un pastel de chocolate. ¿No sería eso absurdo? Pues así a veces de absurdo oramos nosotros. Y a veces por eso caemos en la mentira de la repetición. Es que hay que hacer una cadena de oración. Es que tenemos que ayunar. O sea, con todo y que todas esas cosas sí demuestran nuestra humildad y dependencia a Dios, no necesariamente tengo que hacer, perdonen la palabra, como merolico, repitiendo algo que yo ya sé que está en la voluntad de Dios. Ya es su voluntad ciertas cuestiones que simplemente las tengo que orar a la luz de lo que ya me fue revelado y tener la certeza de que Él nos las va a dar, de que Él me escucha y que nos va a dar cualquier cosa que pidamos. Tienes que tener esa certeza que Dios sí es un complacedor de personas cuando se trata de que pidamos correctamente. ¿Y de qué depende que yo pida correctamente? Que conozca su carácter, que conozca lo que le gusta, lo que le trae placer, lo que lo magnifica a su persona. Y la única manera en la que voy a saber eso es si me baño, me limpio con su palabra. Que su palabra sea la que transforme mi forma de pensar, mi forma de interactuar con Él, mi forma de discernir su persona. Es la palabra, iglesia. Todo regresa siempre a la palabra. La revelación de quién es Él y cómo es que Él quiere que nos comportemos. Amén. Vamos al siguiente párrafo. Dice, ¿qué tan grandioso sería si pudiéramos saber que recibiéramos lo que le pedimos a Dios? La verdad es que sí podemos. Solo hay un detalle, debemos orar conforme a su voluntad, no a la nuestra. La buena noticia es que cuando más sepamos de la voluntad de Dios, podremos orar con mayor confianza. Pablo siempre habla sobre entender la voluntad de Dios. De hecho, en Efesios 5, 15 al 17, Pablo plantea una elección. Podemos ser prudentes o insensatos, podemos ser necios o podemos entender cuál es la voluntad del Señor. Una elección bastante fácil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se supone que sepamos cuál es la voluntad del Señor? La primera manera de entender la voluntad del Señor es estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la revelación del propósito de Dios. Tal vez no podamos leer la Biblia e inmediatamente comprender cómo trabaja Dios en nuestra situación actual, pero podemos aprender sobre la índole de Dios. Podemos descansar en sus promesas y ver cómo ha trabajado y les ha proporcionado a sus hijos a lo largo de la historia. ¿Sí se entiende esa parte? Muchas veces es cierto, la Biblia no habla a cada aspecto de la vida o por qué Dios permita tal o cual cosa. Aún hay enfermedades en nuestros días que tal vez años atrás no existían, ¿no? O situaciones muy en particular, como las redes sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Dios permite que pase esto a través de las redes sociales? ¿Por qué no lo permite? Y son contextos muy en particular, a veces de la cultura muy en particular, que la Biblia no necesariamente nos habla al respecto de esa problemática, pero sí nos da un panorama general de cómo Dios se ha comportado a lo largo de los tiempos. Y por lo menos podemos extraer el principio bíblico que Dios nos deja en algún pasaje tal vez del Antiguo Testamento, de cómo es que Dios permitió lo malo para traer lo bueno, por ejemplo. ¿Cómo es que Dios permitió el sufrimiento de un justo como Job? Para mostrar que Él debe ser lo más importante, que su sabiduría sobrepasa nuestra sabiduría y que por eso Él es digno de ser adorado. Que Él tiene propósitos eternos que tal vez no vamos a ver y tal vez nunca nos va a revelar en esta tierra, pero que tengamos la certeza que tiene propósitos que tal vez un día nos va a revelar en los cielos. Y que tengamos esa certeza de que muchas veces, como le pasó a José, que Dios permite que alguien muy querido de su padre vaya a esclavitud para después esa persona salvar a su pueblo del hambre, con su influencia en Egipto.
Entonces, ¿te das cuenta? Muchas veces queremos meter a Dios en una caja y decir, es que Dios no puede estar permitiendo esto porque ese no es el carácter de mi Dios. Y muchas veces cuando hablamos así, estamos demostrando nuestra ignorancia de Dios. Porque déjame te digo algo, y sí me gustaría que te lo llevaras a casa, si hay nada más que te vas a llevar. Tanto todo lo bueno, las bendiciones que gozamos, más bien las bendiciones que gozamos como tener hijos, tener salud, tener trabajo, no las merecemos. Y todo lo malo que nos pasa, por muy morales que seamos, por muy rectos que seamos, por mucha Biblia que leamos y por mucho que tratemos de aplicar los principios bíblicos, todo lo malo que nos pasa lo merecemos. Todo. No hay injusticia en que haya algo malo que nos pase. Así sufras la muerte más horrenda. Todo lo merecemos. Y si entendemos eso, cuando vemos la bondad de Dios aún en medio de las pruebas, cuando vemos cómo Él moldea mi carácter en medio de alguna aflicción que siento que me ahoga, que siento que me quema, que como Job, a veces tal vez desearía morir. Cuando veo ese destello de luz del otro lado del túnel, entonces entiendo que Dios es muy bueno. Porque yo no merecía ese destello del otro lado del túnel. Pero es cuando entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros a la luz de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso el Evangelio es el mensaje más hermoso del mundo, porque básicamente en resumen merecíamos la ira y se nos dio misericordia. Y cuando entendemos a ese Dios, entonces todo lo que pidamos va a tener sentido y va a ser respondido de acuerdo a la voluntad de Dios. La primera manera de entender la voluntad de Dios, ya se dijo, es la palabra de Dios. La revelación que Él mismo se da de su persona para nosotros. Para que no vivamos en un mar de confusión, en donde la verdad no existe. En donde todo es relativo, la verdad es relativa, lo que es verdad para ti, qué bueno, y si te hace feliz, adóptala, pero a mí no me hace feliz, entonces para mí yo tengo que buscar otras formas de definir la verdad. Ese no es el Dios que adoramos. El Dios que adoramos es el que fue al nivel de detalle que solo Dios puede ir para definir parámetros de verdad. Y a la verdad llamarle verdad, a lo bueno llamarle bueno, y a la injusticia llamarle injusticia, a lo malo llamarle malo, a la mentira llamarle mentira. ¿Te das cuenta? Ese es el Dios que adoramos, y cuando pedimos de acuerdo a ese carácter, créeme que Él nunca nos va a fallar. Cuando salimos desilusionados, es que entonces no hemos entendido cómo trabaja ese Dios. ¿A qué niveles está dispuesto a someternos para entender su persona, su voluntad sobre nuestras vidas? Amén. Así es que, ¿qué nos da descanso? Lo acabamos de leer en el último párrafo que leímos. Sus promesas. Y ver cómo Él ha trabajado a lo largo de la historia. Dice, a medida que conozcamos, que comenzamos a tener una idea más completa de quién es Dios y lo que está llevando a cabo en el mundo, tenemos un mayor entendimiento de cómo encajamos en todo. ¿En todo a qué se refiere? En todo el plan redentor de Dios. En todo el plan eterno de consumar su voluntad en nuestros tiempos. Siguiente párrafo. En este conocimiento debe entonces afectar nuestra vida de oración, súbitamente. No se trata solo de nosotros, sino de lo que Dios está haciendo en, alrededor y a través de nosotros. En Romanos 12:2, Pablo dice que esta renovación de nuestras mentes nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Vamos a leerlo. Y no os adaptéis a este mundo, sino conformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, apacible y perfecto. Entonces, ¿qué me va a ayudar a discernir la voluntad de Dios? Su palabra, la renovación de mi mente por medio de su palabra.
Y es cuando yo entiendo correctamente los designios de Dios que no voy a tener ningún problema en poder entender la voluntad de Dios. Es tan simple como eso, tan simple como el ejemplo simple que les puse del pastel. A menudo la Biblia, vamos a leer el siguiente párrafo, dice: a menudo la palabra verificar, en otras traducciones sería probar, para que probéis cuál es la voluntad de Dios, se malinterpreta en este pasaje. No significa que Dios nos esté probando mediante dificultades para quebrarnos y hacernos saber su voluntad. La palabra griega aquí para probar significa poner algo a prueba para demostrar que es verdad, como un científico en un laboratorio. Entonces, ¿sí se entiende la diferencia? Simplemente Dios está poniéndonos a prueba para demostrar que lo que Él promete en relación a tu aflicción, a tu problema, a tu dificultad, es verdad. Aquí difiero un poco con lo que dice el autor. También creo que a veces lo hace para quebrantarnos, aunque estoy de acuerdo con él que en particular, tal vez en ese texto, el sentir no es ese, sino sí probar lo que Él ya es, probar su carácter, su esencia ante cierta circunstancia. Pero también creo que Dios puede pasarnos por pruebas para quebrantarnos, para que clamemos a Él. Amén. Entonces, para que tengamos cuidado de pensar de que no, Dios no me está poniendo a prueba. Claro. ¿Qué fue lo que hizo con Job? ¿Acaso no lo puso en una contienda de ponerlo a prueba? Básicamente fue lo que hizo. Dice, Pablo nos invita a poner a prueba mediante la práctica, no con una actitud de desconfianza, las cosas que Dios dice que son verdaderas, para así alinear nuestras vidas con la verdad de Dios y por ende experimentar los beneficios de su amor, bondad y provisión. Cuando renovamos nuestras mentes mediante el Evangelio de Cristo y a través de nuestro conocimiento de las Escrituras, comenzamos a entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en las vidas de otros y en el mundo. Entonces, la única forma en la que yo voy a entender por qué esta situación que me está pasando, es si yo empiezo a conectar los puntos de esta situación en particular con el panorama más grande de la redención de Dios. Si no hago esas conexiones, muy fácilmente me voy a ensimismar y voy a pensar que soy víctima de mis circunstancias. Como si Dios estuviera llevando su plan redentor y me hubiera hecho a un lado a mi persona, como si no importara en el proceso de ese plan redentor. Entonces, es importante que siempre estemos buscando la forma de conectar mi situación en particular con los planes eternos de Dios. Y cuando yo hago eso, es más fácil sobrellevar las cargas, las pruebas, las aflicciones que nos trae la vida. Porque entiendo que no se trata de mí. No se trata de mí, nunca se trató de mí, sino de Él. Y es cuando entiendo eso que la perspectiva cambia totalmente. Mi sumisión a su voluntad se vuelve un aspecto más fácil de sobrellevar. Y aún no nada más fácil, gozoso en muchos de los casos. O eso se espera en todos los casos. Que yo me goce en someterme a la voluntad de Dios, por muy difícil que sea. Reconociendo primeramente esto, que el que últimamente tenía el derecho de negarse a llevar esa voluntad, porque nunca pecó, él no merecía que el castigo de la muerte cayera sobre su persona, porque la paga del pecado es muerte y Cristo nunca pecó. Él, aún con todo y eso, llevó a cabo la voluntad de Dios sobre su vida, tomando el lugar que no le correspondía según las de la ley, pero según la voluntad de Dios sí le correspondía. Amén. Entonces, si Él ya hizo lo imposible en ese sentido, nosotros que merecíamos todo lo malo, si su voluntad es que pasemos por un momento malo, ¿qué va? De todos modos lo merecía. Y qué bueno que lo esté pasando con un propósito eterno, para que se cumpla su voluntad en mi vida.
para que yo pueda probar de forma efectiva que Él es veraz, que Él cumple sus promesas, que Él sí es bueno como dice que es. Y para que en ese proceso mi carácter sea conformado a la imagen de Cristo y yo también después pueda consolar a otros. ¿Te das cuenta cómo ayuda? Cosas que parecen a veces tan difíciles de entender y sobre todo más difíciles de aplicar cuando tenemos una perspectiva correcta del Dios que adoramos. Amén. Dice, la segunda manera de conocer la voluntad de Dios es simplemente pedirle a Dios que nos la revele. Sin embargo, esto requiere de disciplina, humildad y mansedumbre. Cuando oramos para que la voluntad de Dios se cumpla como lo hizo Jesús, le indicamos a Dios que estamos poniendo nuestros propios deseos, necesidades y prioridades como secundarios junto a los suyos. Ceder a ese nivel de control sobre nuestras vidas a Dios da miedo, pero es exactamente lo que debemos de hacer. Al orar para que se haga la voluntad de Dios, estamos diciendo, Dios, sabemos que tienes un plan y que ya estás trabajando, solo queremos ser parte de él. Esa frase debería ser casi como nuestro himno de la oración. Tú ya tienes un plan, tú ya estás trabajando. Yo no podría convertirme en un obstáculo para tu plan, pero hay un sentido en el que yo mismo obstaculizaría mi parte en el plan si yo no entiendo que lo más gozoso sería someterme a tu plan. Obstaculizaría el gozo que me daría si yo me sometiera a tu plan, el cumplimiento de poder formar parte de ese plan para el que tú me diseñaste para traerte gloria. Tú de todos modos te darías la gloria, pero tú te places en usarme a mí. Y entendiendo yo eso, quererme someter a ese plan es el mejor lugar en que cualquiera de nosotros podríamos estar, sin importar lo difícil que se vea a los ojos del mundo. Es complicado. Es difícil. Les voy a confesar algo, no lo tenía planeado. Hay veces que en los últimos meses sí me ha pasado la mente de, Dios, tal vez tú no me quieres aquí. Y es por un poco a la luz del sufrimiento que ha traído Dios a mi vida por diferentes circunstancias que algunos ya conocemos. Y he sido tentado a Dios, pues está bien, o sea, yo acepto tu voluntad si eso es lo que quieres, pero después Dios me da la gracia de reflexionar y decir, es que yo nunca te dije que iba a ser fácil. Es que yo nunca te dije que no iba a haber oposición. Es que tú ya sabías que es parte del plan. ¿Por qué quieres correr ahora? ¿Por qué quieres que las cosas sean diferentes? ¿Quién te dice que diferente es mejor? ¿Quién te dice que diferente me trae más o menos gloria? Él es perfecto en cómo diseñó esta plantación. Él no se ha equivocado en nada. Él no ha desaprovechado ningún pecado de aquí de nosotros, ninguno. Pero es cuando entendemos a ese Dios que pensamientos como ese de rendición se desvanecen, se esconden. Amén. Y sobre todo eso, que Dios está más interesado por nuestra santificación, porque nosotros somos conformados a la imagen de su Hijo, que tener una iglesia muy influenciable. ¿Sabías eso? Con todo y que no sería malo que fuéramos influenciables, o que fuéramos muy numerosos, o que hiciéramos misiones a lo grande y enviáramos a muchos plantadores. Con todo y que nada de eso sería malo, Dios está obrando, y que no nos quede la menor duda que lo está haciendo, y que la mayoría de las veces es como a Él le place obrar, trayendo aflicción, trayendo necesidad, manteniéndonos de rodillas. Yo no sé a ustedes, pero a mí me trae gozo cómo está creciendo más la idea de venir a clamar a Dios juntos los domingos.
que cada vez se unan más ustedes, mis hermanos, me anima. Yo no sé ustedes, pero a mí me anima. Y me siento mal por los que no han querido estar ahí. Es gozoso estar ahí, clamando a Dios, reconociendo que somos nada y que Él es todo. Y que si Él no aparece en nosotros, es de vano el trabajo. La edificación es en vano. Amén. ¿Qué significa que todo? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué significa todo esto para nuestro tiempo de oración en grupos pequeños o como comunidad de iglesia? Tenemos la oportunidad de ser intercesores apasionados unos de otros en nuestro grupo. De hecho, se nos ordena interceder el uno por el otro, según Santiago 5:16 y otros pasajes. Pero no desaprovechen, iglesia, esta valiosa oportunidad, centrándose en las relaciones horizontales, las circunstancias y en sus propios deseos, cuando en vez de ello puedan invocar la mente, el espíritu y la voluntad de Dios, del Dios creador. No repitan frases vacías o traten de impresionarse mutuamente con sus oraciones. Tengan cuidado de no usar el tiempo de oración para desahogarse unos con otros y desechen las oraciones dirigidas al genio de la lámpara. Eso es bien importante, iglesia. Cuando estamos orando a Dios, por eso es importante que lo conozcamos, porque así vamos a poder interpretar toda circunstancia a la luz de su carácter. Mi esposa en algún tiempo en una reunión de GAP tuvo un tiempo con las mujeres y había una mujer en particular que se estaba conmiserando mucho de su situación, del lugar en donde vivía, que era una zona muy fea y que pobrecita de mí, ¿por qué es que están pasando así las cosas? ¿Por qué Dios me quiere tener aquí? Y es que es muy difícil, aún el transporte es difícil, todo era difícil, no había nada positivo en su declaración. Y con todo y eso, mi esposa la quiso amar. Porque muchas veces amar en ese contexto en donde no hay nada positivo, donde todo es tinieblas, para muchos es, pues vamos a acompañarla en su dolor y conmiserarla y decirle, pues sí, vendrán tiempos mejores, bla, 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 ¿no? Y no que haya nada de malo en un poco elaborar sobre esa idea, sobre animarla a que tal vez van a venir tiempos mejores. Pero ese no es el punto por el cual Dios nos tiene juntos. El punto eso lo puede hacer mejor un programa motivacional del gobierno de la Ciudad de México. Puede ser un mejor trabajo de lo que tú y yo podemos hacer en animar a alguien en una situación así. Le puede prometer hasta una casa de esas que el gobierno luego construye alrededor de la ciudad. ¿Para eso es la iglesia de Cristo? Creo que Dios nos salvó para algo más. Creo que Dios nos salvó para algo más sublime, para algo eterno. Mi esposa lo que hizo fue llevarla a Cristo. Y decirle, hey, ¿y qué si Dios quiere que estés pasando por todo esto? Porque quiere formar el carácter de Cristo en ti, en algunas áreas de tu vida donde el carácter de Cristo se requiere y necesita ser formado. ¿Por qué no piensas que Dios va a usar eso que te está pasando, que te aflige, que no te gusta, para algo así? ¿Por qué no empiezas a ver el lado bueno de todo esto malo que nos acabas de contar? La persona se ofendió y nunca más se volvió a abrir de esa forma en el grupo. ¿Por qué? Porque no escuchó lo que quería escuchar. No escuchó lo que quería escuchar que el mundo le ofrece. Su problema es que estaba parada en el lugar incorrecto. La iglesia de Cristo te va a orientar, te va a consolar y te va a ayudar a poner tus ojos en Cristo en medio de cualquier circunstancia que estés pasando. Por muy dolorosa que sea, por muy difícil que sea de entender o de encarnar, porque tal vez yo nunca lo he vivido. Pero nuestro trabajo siempre tiene que ser esa, iglesia, llevar a los demás a los pies de Cristo. Y si no he hecho ese trabajo y hice un mejor trabajo que lo que haría el gobierno de la ciudad en alentarme y en animarme para que van a cambiar mis circunstancias, entonces no he entendido la iglesia de Cristo. No he entendido mi parte dentro del cuerpo.
No he entendido que no somos simplemente una institución de la tierra, sino somos más que eso. Dios nos salvó para algo más que eso. Su sangre no fue gastada para simplemente convertirnos en motivadores humanos. Es Cristo la fuente de la llenura de todas nuestras motivaciones, anhelos, tristezas, dolores, padecimientos. Es Cristo. Y si no es la iglesia la que está proclamando ese mensaje, entonces esa iglesia debería de dejar de existir. Amén. Entonces, es así como debemos de orar. Muchas veces en la oración eso es lo que tenemos que hacer cuando no tenemos el valor de decírselo de frente a la persona. Dios usa esta circunstancia de mi hermana para mostrarle más a Cristo, para mostrarle aún más la profundidad de su pecado. Padre, usa esto para mostrarle todo lo bueno que sí le has dado y que tal vez no te está glorificando y no te está dando las gracias, porque su enfoque está haciendo en esto que no tiene. Padre, usa esto para seguir formando el carácter de Cristo, tal vez para quebrantarla de alguna área de su vida donde necesita ser quebrantada. Tal vez para que viva más en dependencia a ti. Aún para que pueda ser testimonio vivo de cómo un cristiano puede tener contentamiento en esa situación. Y que eso atraiga a las personas a Cristo por medio de ella. ¿Te das cuenta? ¿No es más padre una oración así? No que no sería padre que cambiara su circunstancia de esa hermana, pero ¿qué pasaría si la cambiara y simplemente ahí quedara? Muchas veces cuando Dios cambia nuestras circunstancias en situaciones difíciles, es cuando nos apartamos de Él. Apenas la cambia, ¡bum!, nos desvanecemos. Ejemplos de eso tengo bastos. Imagino que tú también. Los más comunes, la persona que estaba dispuesto a trabajar hasta del trabajo que esa persona considerara más bajo. Y encontró uno que nunca se imaginó que Dios le daría. Y apenas pasa eso y ¡pum!, la persona ya no habla tanto de Dios, con tanta pasión. Y uno dice, ¿por qué buscaba a Dios entonces? ¿Por lo que Dios le fuera a dar o por lo que Dios es? Vamos a seguir leyendo. A medida que reflexionen juntos sobre este tema, usen la lista de preguntas de autoevaluación que aparece a continuación para ayudar a guiar el tiempo de discusión. Y bueno, obviamente como ya lo mencionamos, las preguntas fueron hechas para llevar en un tiempo de gap, pero ahorita las vamos a leer de forma general. ¿Cuán bíblico es nuestro tiempo de oración juntos? ¿Nos apasiona la oración? ¿Somos persistentes en la oración? ¿Nuestra oración es guiada por el Espíritu? ¿Estamos orando honestamente? ¿Estamos orando con confianza? ¿Estamos orando con corazones limpios? ¿Estamos orando a través de las Escrituras? Entonces, todos esos deberían de ser ciertos parámetros que deberíamos de adoptar en nuestros tiempos de oración comunal o aún en tus tiempos de oración individual en el closet. Sería bueno que te llevaras estas preguntas, que te ayuden a orar correctamente, a pedir correctamente para que, ¿sabes qué? Para que crezca tu certeza de que tu oración va a ser respondida. Y en eso también tu fe incremente. Eso deberíamos estar buscando, iglesia. Siguiente punto, ya vamos a acabar. Simplemente son los puntos de discusión. Pero antes de llegar a esos, me gustaría saber si hay alguna pregunta conforme a lo que ya hemos ido avanzando con respecto a la oración. Orar los unos por los otros. ¿Preguntas al respecto? Ujú, ujú.
Claro. Mm. Es una buena pregunta, gracias por hacerla. La pregunta es para que quede grabado que Spurgeon decía, ¿no? Cuando oramos a la luz de la Escritura, ¿acaso es necesario que yo ore a Dios y le esté recordando lo que Él ya sabe que nos ha revelado? ¿No? Más o menos estoy siendo fiel a tu pregunta. Y la pregunta es sí y no. La respuesta es sí y no. Obviamente, sí, no es necesario, porque Él ya sabe lo que voy a orar aún antes de que salga de mi boca. También hay un versículo por ahí. O sea, antes de que yo ya exprese con mis labios, aún siquiera antes de que yo formule la idea en mi mente de lo que voy a orar, Dios ya lo sabe. Entonces uno podría llegar a un extremo totalmente extremista, vamos a poner así, de decir, pues, ¿cuál es el caso de orar entonces? ¿No? Dios ya sabe, el simple hecho de que yo tenga buenos deseos, de conozca correctamente a la persona de Dios, debería ser suficiente para que Él cumpla su voluntad en mi vida. Ese podría ser un extremo horrendo, ¿no? Pero también podría estar el otro extremo, ¿no? Donde ya me hice bolas. Está el extremo ajá, exactamente, donde yo no oro y el otro extremo donde oro todo lo que diga la Escritura, pensando que Él necesita que lo diga o que parafrasee lo que Él ya dijo. Entonces me gustaría ponerlo como con un ejemplo. Y eso lo podemos, eso es lo que me encanta de la creación de Dios, que él nos dejó todas las instituciones para entenderlo mejor a Él. Y la institución de la familia es una de ellas, donde yo tengo a mis hijos, ¿cierto? Muchas de las veces me vas a encontrar que yo les prometo cosas a mis hijos. Mira, cuando pase esto, no sé qué, yo te voy a comprar un Kinder sorpresa. O yo te voy a llevar a la feria. O yo qué sé. Eso es algo que yo ya les dije, que se quedó grabado, que yo revelé, vamos a ponerlo así, como su padre, que ya se quedó grabado en sus mentes, ajá, y que ellos están esperando que yo cumpla de acuerdo a mi carácter y de acuerdo a las promesas que escucharon de mi boca. Entonces muchas de las veces pasa que, que a mí se me olvida, ¿no? A Dios obviamente no se le olvida, pero a mí sí se me olvida. Muchas veces pasa que no se me olvida, pero mi hijo me vuelve a repetir palabra por palabra la frase que yo le dije que le iba a traer un beneficio a su persona. ¿Y sabes lo que pasa en ese momento en mi vida? A mí me alegra tanto que haya usado mis palabras con ese detalle, aún hasta a veces las formas en las que lo dije, lo usa, sobre todo mi hijo Josué es muy bueno para copiar todo lo que hago. Y lo hace a tal detalle que a mí me trae un gozo el hecho de ver que a ese nivel confía en su padre, que a ese nivel esté considerando el carácter de su padre, de saber que puede tener la certeza que eso que se le prometió lo voy a cumplir. Y el hecho de que me lo recuerde, él no tiene que parafrasear todo lo que dije. ¿Estamos de acuerdo? Él simplemente podría decir, me prometiste ir a la feria. Pero el hecho de que él use los detalles, de que te acuerdas que estábamos aquí y te acuerdas que Sadaí dijo esto, pero después tú le dijiste eso, entonces nos prometiste esto. El hecho de que use todo eso, a mí como padre me trae gozo. De saber que mi hijo esté tan confiado, tan aferrado, tan contemplando las promesas de su padre, que aún esté dispuesto a parafrasear todo lo que yo he dicho cuando no había necesidad. Porque tal vez sin que me lo hubiera recordado yo lo hubiera cumplido, o tal vez me lo pudo haber recordado con palabras simples y directas de lo que yo prometí. Entonces, es en ese mismo sentir que Dios trabaja. No pensemos que puede hacer nada diferente con Dios. El hecho de que Él vea que nosotros consideramos tanto su palabra, la valoramos tanto, la apreciamos tanto, que estamos tan confiados de cada una de su revelación, de cada estructura de sus palabras, de cómo Él la diseñó para poder transmitir la idea de quién es Él y de su voluntad, eso a Dios lo mueve. Eso a Dios lo mueve. No hagamos a un Dios de la Biblia un Dios frío. Porque el Dios de la Biblia nunca se ha revelado así, como un Dios frío. Como una máquina, como un software que ya está programado y que yo nada más doy las sentencias correctas y me da el resultado correcto, que es como lo verían muchos. Dios ya lo dijo, Dios ya diseñó, yo nada más tengo que esperar a que el programa se ejecute. Dios no es ese Dios. Dios va más allá en su interacción con los hombres.
Y cuando Él ve eso en nosotros, que tenemos que atesoramos en nuestro corazón su palabra y que se la regresamos en adoración a su persona, Él se conmueve. Él dice, sí, se está cumpliendo el propósito por el cual yo salvé a Fernando. Para que mi palabra sea lo que lo mueve, lo que lo emociona, lo que lo apasiona, lo que Él busca. La misma palabra que fue la misma palabra que fue ignorada y que fue el producto de la caída, Él está revirtiendo esa actitud y ahora quiere que yo contemple esa palabra a ese nivel y que aún se la regrese como un acto de adoración. Entonces, no sé si eso responde tu pregunta o si me fui por otro lado. Así es, así es. ¿Querías decir algo? Así es. Así es. Orar su palabra muchas veces nos ayuda a morir al aspecto intelectual de nuestra relación con Dios y nos sensibiliza más de forma que eso intelectual, que no es malo que tengamos, que conozcamos bien quién es Dios, pase a nuestro corazón y en realidad asimilemos esas palabras, las vivamos, que sea experiencial, no nada más un Dios que está ahí y yo estoy por acá, sino más bien un Dios que quiere una relación exactamente auténtica con sus hijos, una relación de padre e hijo. La misma relación que yo quiero tener con mis hijos. Dios, no pienses que Dios quiere tener una relación menos cercana que la que yo ya quiero tener con mis hijos, con todo y mi estado caído. Y yo creo que ya no lo mostró en la persona de su hijo. El ejemplo de la ilustración que di de David Platt con estos musulmanes, a mí me mueve cada que lo vuelvo a revisar en mi mente. Claro, Dios fue a ese nivel, mostrar su amor a ese detalle, a esa profundidad, a esa magnitud. No puede ser menos ahora. Los gozos de estar en la presencia de Dios van a incrementar, iglesia. Y entre más le conozcamos, más vamos a entender cuánto se nos dio que no merecíamos. Y eso nos va a rendir más en adoración, y más en compromiso, y más en devoción. Es por eso que a veces pasa, ¿no? Que cuando alguien habla mucho de Dios, pero no ves todo lo demás que ya dije, uno se pregunta, pues, ¿qué Dios está adorando entonces? Perdón, me distraje. ¿Cuál es el punto? Es que me distraje atrás. ¿Cuál es el punto? Claro, así es. Claro. Sí, así es. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, o sea, el que nosotros oremos la palabra de Dios siempre nos va a alinear correctamente nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, ¿no? Nuestros deseos, nuestros anhelos. Y por eso, si se han dado cuenta, no hemos quitado el dedo del renglón. Hemos estado buscando orar en cada oportunidad que tenemos la palabra de Dios.
¿Sería malo que no lo dejáramos de hacer por un periodo de tiempo? No, no sería malo. Pero ¿saben qué? Prefiero formar una cultura de iglesia, por lo menos a los inicios, donde, donde ese es nuestro común denominador, el orar la palabra de Dios, para que cuando vengan tiempos en donde podemos quitar esa forma y orar en otras formas, lo único que estemos haciendo es orar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? La única estrategia de que eso va a pasar es que nos instruyamos, crezcamos en el entendimiento de cómo orar la palabra de Dios. Entonces, cuando yo esté orando en otras formas, en donde no necesariamente tenemos que leer la sección de tal o cual versículo, yo de todos modos voy a terminar orando la palabra de Dios, porque ya es algo a lo que estoy entrenado, ya está ejercitada mi mente en ese sentir, ¿no? Y aunque no parafrasee ningún texto bíblico, al final del día todo lo que yo diga lo voy a poder empezar a conectar con cosas que Dios ya ha dicho, que simplemente se las estoy diciendo en otras palabras. Y eso glorifica a Dios. Eso demuestra que mi corazón está queriendo ser alineado, sometido a la voluntad de Dios. Amén. Pues ya, yo creo que me gustaría cerrar las preguntas, dejémoslas como tarea. Es la última página. Sí me gustaría que se las hicieran de tarea para seguir reafirmando lo que aprendimos hoy. ¿Pregunta acá? Sí, nada más me gustaría preguntar, ¿cómo debemos de orar, por ejemplo, en el grupo de mujeres cuando hay peticiones de oración por diferentes necesidades? Ajá. Ahí, ¿qué cultura podríamos adoptar para no nada más estar pidiendo lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Claro, buena pregunta. Para alguien o salvación por otra persona. Ujú. La pregunta es, ¿cómo es que debemos de orar en el grupo de mujeres? Me imagino que te refieres al WhatsApp. Ajá. Cuando alguien hace una petición para que se ore por tal o cual situación o persona, ¿no? Pues la respuesta corta es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y va a depender, según muy el contexto en particular, cómo se vería reflejada una oración sometida a la voluntad de Dios según la situación, problema, circunstancia o aflicción por la que alguien esté pasando. Entonces, eso como una idea muy general, ¿no? Porque tendría que saber una situación en particular para decirte, bueno, en esa situación yo oraría así, o la iglesia debería orar así, ¿no? Entonces, yo sé que no les va a complacer mucho mi respuesta, pero en realidad, en resumen es eso, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Tengo que conocer mi Biblia. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si la oración es que Dios sane a mi pariente, es decir, sí, oremos por eso, porque Dios tiene el poder para sanarlo, ¿no? Pero que no se limite para orar por eso. Es Dios, sí, sana al pariente de mi hermana, si es tu voluntad, sabes, con el conocimiento de que tú si quieres sanas y salvas, y si no tampoco, ¿no? Y que en medio de eso tú tienes tus propósitos, ¿no? Dale paz a mi hermana o a su familia para saber que no necesariamente ese es tu plan en esta situación. Al mismo tiempo, ayúdanos o ayúdala a someterse a tu plan. Muéstrale qué es lo que tú quieres obrar en medio de esta situación. Aún si la persona no es creyente, Padre, y esto no lo vean como pecado, antes de sanarla, ¿por qué no mejor usas eso para quebrantar su alma y que clame a Cristo? Muchos verían eso como algo malo, ¿cierto? Como si nos están pidiendo oración por la salud de la persona y esta persona no está orando por eso, está orando por la salvación. Entonces por eso es bueno hacer preguntas. Oye, sí que me gustaría orar por ella, ¿es creyente o no creyente? Que sea la primera pregunta que hagamos, iglesia. Porque acuérdense que una oración por alguien que está en una necesidad o aún en una aflicción, aún la puede hacer alguien del mundo, aunque Dios no lo escuche. Pero su deseo podría ser ese, una motivación correcta y buena. Déjame orar por ti, a mi Dios. Pero nosotros sabemos que últimamente todos vamos a parar en un ataúd, ¿cierto? Entonces, últimamente la oración más correcta es: Dios, usa esto para quebrantar su alma si no es creyente. Usa esto, trae personas a su alrededor. Usa su aflicción para mostrarle que no es Dios, que necesita venir al Dios vivo. Que necesita ver su pecado tal vez en medio de esta situación.
Y si es tu voluntad, entonces también sánalo. La otra oración también puede ser, hey, sánalo y en eso muéstrale tu bondad. Pero es que el problema de esa oración es esta, ¿no? Dios ya nos mostró su bondad. Él necesita sanar para mostrarnos su bondad. La sanación de la persona más enferma del mundo es la manifestación de la bondad de Dios, la máxima expresión de la bondad de Dios. No, ¿se dan cuenta cómo muchas veces ni siquiera nos ponemos a hacer esos análisis de mera lógica? Él ya reveló su bondad. Y nosotros debemos estar orando para que esa persona vea la bondad más grande de Dios. Y que si a Dios le place, pueda usar sus circunstancias para voltear a ver su más grande necesidad. Y en eso estamos siendo iglesia. Estamos haciendo lo que nadie allá afuera, ninguna otra institución ora. Porque no tienen las bases, no tienen la fe, no tienen la confianza en la palabra de Dios. Entonces, ¿te das cuenta cómo cambia la mecánica? Pero otra vez, ¿de qué va a depender que yo haga la oración correcta? Según tratando de discernir la situación, la circunstancia, el contexto y la persona, de que yo conozca la palabra de Dios. Porque si no la conozco, me voy a ver muy espiritual, orando por todo lo que me pidan, pero ¿qué va a pasar muchas de las veces? Que pedí mal, porque no pedí de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso muchas veces la gente se aleja, la gente que parecía quererse acercar a la comunidad de la fe, termina alejándose porque todos los cristianos le dijeron, tranquilo, no va a pasar nada, vas a ver que Dios, tú acércate a Él, bla, 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 ¿no? Y con todo y que suene muy bien eso, y con todo y que muchas de las veces es verdad, ¿qué si no? ¿Les hemos fallado con nuestro Dios? ¿O más bien les hemos presentado un Dios con promesas que Él nunca prometió? Porque si algo prometió Dios es salvación. Y si de eso se derivan otras bondades, qué bueno, gloria a Dios. Y muchas de ellas ya las hemos experimentado. Pero si solo fuera la única bondad que hemos recibido en esta tierra y todo lo demás haya sido, según los estándares del mundo, miseria y desilusión y dolor, gloria también a Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia de conocer a Dios y lo que Él sí prometió? Lo que en verdad importa de cuando nos da algo y lo que viene a pasar a ser secundario, que no sería malo tal vez que pidiéramos, pero que al final del día termina siendo secundario cuando entiendo que Él ya mostró su bondad y la reveló de sobremanera, de tal manera amó Dios al mundo. Wow. Como diciendo, a ese nivel se atrevió. Eso es lo que dice Juan. A ese nivel se atrevió. No simplemente cuánto nos amó porque qué buenos que éramos. Sino más bien, a ese nivel se atrevió. Aunque no merecíamos esa bondad, Dios la dio.